SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de jueves con Joan Subirats, aquí conmigo en Radio Barcelona. Joan, buen día. Buen día. Elisa de la Nuez en Radio Madrid, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y también allí Javier Aroca, buenos días. Hola, buenos días. Los tres analistas que configuran esta mañana la mesa de análisis, y vamos a empezar por algo de lo que estamos hablando desde ayer, por una información que publicó el diario El País y que tiene que ver con la gestión privada de un hospital público, el Hospital Público de Torrejón de Ardoz. El CEO de Ribera Salud, que es la empresa que gestiona este hospital, ha abandonado la gestión del centro después de los audios que pudimos escuchar ayer, que adelantó el diario El País. Recuerden que se le escuchaba dar órdenes para rechazar a pacientes y pruebas médicas que no fueran rentables para la compañía Ribera Salud, negar la atención a aquellos pacientes que no supusieran un beneficio suficiente, engrosar las listas de espera para rentabilizar mejor el servicio de salud. Y hablamos, porque esto es importante, estamos hablando de la sanidad pública, de pacientes que acuden a la sanidad pública en un hospital que tiene gestión privada. Radio Madrid, Javier Carrera, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Este CEO, este hombre, Pablo Gallar, lo dijo en una reunión con directivos del hospital, que insistimos, pertenece a la red pública de la Comunidad de Madrid. Y de todo esto, lo último que sabemos, y lo hemos leído también esta mañana en el diario El País, es que el mismo Hospital de Torrejón despidió a 4 altos cargos del centro que denunciaron estas políticas de empresa. Los echó después de denunciarlo, y ahora el CEO se aparta de la gestión por esas mismas prácticas que ya estaban denunciados. A pesar de estas anomalías, la comunidad dice que ellos lo han mirado y no han detectado ningún problema. Sí, lo que cuenta hoy El País es que 4 directivos de ese hospital, del Hospital de Torrejón, fueron despedidos después de haber denunciado esas prácticas a través de un canal interno del centro. La entonces gerente presentó la queja un 22 de octubre y fue despedida 2 días después. El día 26, otros 3 miembros de la dirección asistencial enviaron otra denuncia interna y fueron despedidos al día siguiente. Según Ribera Salud, los han echado por pérdida de confianza. En paralelo, lo decías, el CEO de Ribera Salud, Pablo Gallar, ha dado un paso atrás después de conocerse esos audios en los que llamaba a incrementar las listas de espera para ganar básicamente más dinero. En un comunicado, la compañía anuncia que el directivo ha pedido desvincularse de la gestión del hospital. Lo hace, dicen en el grupo, para proteger los valores y la ética de esta compañía. También se pondrá en marcha una auditoría en profundidad. Precisamente la Comunidad de Madrid había descartado ya ayer, Ángels, incumplimientos que afecten a la concesión de este hospital, pero había anunciado una reunión urgente con sus directivos. Esa reunión, que se iba a producir este mismo jueves, ha quedado anulada. Fuentes de la consejería explican que ya no tiene sentido al haberse apartado su CEO. En su lugar, tienen previsto pedir otra reunión, pero con el máximo responsable de la compañía, que pretende celebrar de manera, dicen, inmediata. Como este hospital, como les decíamos, es un hospital gestionado por un grupo privado, lo que hace la Comunidad de Madrid es pagar directamente a una empresa, en este caso a Ribera Salud, para que se encargue de atender a los pacientes que llegan a la red pública. No es el único que funciona de esta manera en Madrid, porque se trata de un modelo que está extendido en la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso, con el que estos centros gestionados por empresas, acaban atendiendo también a pacientes derivados de otros hospitales de la pública. Sí, es muy llamativo, merece la pena explicarlo porque ayuda también a entender a qué se refería exactamente en ese audio el CEO de Ribera Salud. Hablamos de un centro, el de Torrejón, con apenas 250 camas, en el que se realizan poco más de 3.000 operaciones con hospitalización al año. En el Gregorio Marañón, por ejemplo, son más de 11.000. Allí en Torrejón tienen una estancia media de 4 días, en otros son de 7. Además, en Torrejón no hacen apenas trasplantes, 36 al año, ninguno de órganos vitales. Eso explica la primera parte del audio, cuando habla de aumentar la lista de espera por ahorrar 4 o 5 millones de euros, pero la segunda parte del audio es igual o más importante, porque ahí Ángels, es donde está el dinero, en lo que este directivo llama no cápita, que son los pacientes que atienden derivados de otros hospitales y por los que la comunidad paga un extra. Y ahí el centro que gestiona Ribera Salud sí destaca, de hecho está en lo alto del ranking, el cuarto que más. 24.000 madrileños acabaron allí en el último año, principalmente para consultas de dermatología o traumatología. En
En Torrejón, además, hay más de 2.000 partos al año, cuando en otros hospitales de su tamaño apenas superan los 500. ¿Cómo se explica esto? Pues por la elección, esa libertad de la que habla Ayuso, que permite elegir otro centro que no es el tuyo para hacerte esas consultas. Pero este caso, Ángeles, como decías, no es único. Torrejón es uno de los 5 con más pacientes derivados por libre elección. Los otros 4 están gestionados por Quirón. Es difícil aglutinar todos los pagos porque no se publicitan precisamente, pero se calcula que en total, desde que Ayuso es presidenta, se han destinado unos 5.000 millones de euros solo a los 4 hospitales que gestiona Quirón. Quirón, que por cierto es una de las empresas para las que trabajaba Alberto González Amador, el novio de Ayuso, que además está siendo investigado por un presunto delito de corrupción en los negocios con un directivo, precisamente Ángeles, del Grupo Quirón. Javier, gracias. Gracias. Bueno, es un modelo de hospital público con gestión privada. Yo les voy a contar, seguro que lo habrán escuchado en estas últimas horas, pero el nombre de Ribera Salud viene de la comarca de la Ribera, en la Comunitat Valenciana, porque allí fue donde se ensayó este modelo de hospital público de gestión privada con el Hospital de Alzira. Allí empezó todo en la época Zaplana y después, gracias al Pacte del Botànic, esto se revirtió. Pero en Madrid esta es una práctica habitual, Aroca. Hospitales de gestión pública, hospitales públicos gestionados por la privada y que además, en este caso, pone en práctica una serie de medidas para engrosar sus cuentas, evidentemente, porque si es gestión privada, ahí lo que importa es el dinero. Pues qué sorpresa, ¿no? Evidentemente se corresponde con un modelo. Es un modelo tendente a la privatización total de la sanidad pública y a través de distintos vericuetos, a través de distintos mecanismos. Lo que ha pasado no es el desliz de un dirigente, de un CEO, por muy importante que sea, y además esta gente no actúan de manera aislada. Es la filosofía descubierta de un modelo que lo que consiste no es en llevar la salud a la gente, sino ganar dinero. Yo no digo que algunas veces cumplan su función, pero evidentemente el objetivo fundamental no está dedicado a la salud de la gente, sino a ganar dinero. Esa es la maldición y la perversión del sistema privado. Y también es una práctica que deberían de reconocerla, porque la gente es madura y la gente puede elegir entre un modelo privado o un modelo público, pero que lo digan abiertamente en sus programas, que no nos engañen. Este es el modelo que defiende la señora Díaz Ayuso, como es el modelo, como tú bien has dicho, que defendía el PP ya en un tiempo lejano, con el modelo Alzira, y es un modelo que se practica también en todas aquellas comunidades donde gobierna el Partido Popular. Por tanto, esto no es ninguna novedad, que por cierto, cuando sueltan y distribuyen los argumentarios diciendo que sus presupuestos dedicados a la sanidad han crecido, lo que siempre ocultan es que han crecido porque mucho de ese dinero en el que se crece se dedica a la sanidad privada, es decir, para engrosar y engordar las cuentas de todos estos hospitales, algunos de los cuales son bastante desaprensivos. Pero, hasta el punto que estas prácticas que propone, y que no debía ser nuevo, que propone el CEO, son denunciadas por algunos de los mandos, la jefa de enfermería, un jefe médico, y se les echa, se les despide. Joan. Sí, esta secuela que hemos conocido ahora del despido de estos directivos del hospital pone de relieve que el tema no es, digamos, una anécdota del gerente que de golpe hace un discurso. Que tiene una idea. Exacto. Sino que luego es algo que se pone en práctica y choca, lógicamente, con los códigos éticos de los médicos, que son códigos que son importantes porque marcan de alguna manera marcan la corporación profesional de los médicos desde hace siglos, diría yo, ¿no? Y ahí es donde resulta que es complicado relacionar un intento de gestionar mejor una partida de los presupuestos que es muy importante, que es la de sanidad, sobre la base de establecer una lógica de competencia, es decir, pensando que el mercado, la lógica competitiva es la que va a generar mejores resultados, cuando esa lógica competitiva, digamos, cuando se aplica en el ámbito de salud, es muy complicada, porque es difícil pensar que puedes ganar dinero sobre la base, digamos, de gestionar la buena o mala salud de los ciudadanos. Entonces ahí es donde las reglas de juego ya no son claras, ¿no? O sea, parece que es un buen invento,
porque tú incorporas una gestión privada de un hospital público, incorporas lo que es muy importante que habéis comentado antes, que son los no capita, es decir, personas que no están atribuidas a ese hospital por la zona donde viven, sino que deciden ir a ese hospital porque les van a atender más rápido. Claro, lo que no sabíamos es que les van a atender más rápido porque a los de la zona les atienden más tarde. O sea que el sistema, y en cambio esos no capita, los que van al hospital de Torrejón porque les van a atender más rápido, digamos, pagan llevan un cheque, extra. no lo llevan ellos, pero llevan un cheque. Exacto, luego pueden contar y por lo tanto ganan más dinero y ahí es donde está todo el asunto, ¿no? Y ahí podríamos ir escarbando y veríamos si se hacen más pruebas de las que son necesarias para aumentar la factura, etcétera, etcétera. Bueno, los partos, otra cosa que nos decía, los partos porque se pagan las más. Las cifras que hoy ya habéis dado claro. de las diferencias entre un hospital y otro, pues demuestran que las cosas tienen esta lógica. Y ahí, o sea, yo no estoy tampoco, digamos, de acuerdo en que todo debería ser público, porque hay sistemas que funcionan en Inglaterra, en Canadá, en Cataluña, donde hay una combinación. Lo que es extraño es hospital público con gestión privada. Normalmente lo que hay es, digamos, que en la red de atención de la sanidad pública hay, digamos, operadores públicos, operadores privados, Sant Joan de Déu, Cruz Roja, la Unión Catalana de Hospitales, la Mútua de Tarrasa, para citar ejemplos de aquí, pero luego esto tiene que gestionarse de la misma manera, no generando una lógica que al final, digamos, la manera de gestionar este tema sea sobre la base de ganar dinero, digamos, apartando de las listas de salud a quienes no son rentables, ¿no? Y realmente el audio en este sentido es espectacular. Es tremendo, Elisa. Sí, no, yo también por empezar con el audio es absolutamente un escándalo y tremendo, como bien has dicho. También quería hacer hincapié, y ahora vuelvo sobre el tema del modelo, al hecho de que se despidió a unos cuantos directivos que pusieron de relieve que esto no era lo correcto, ¿no? Y quiero hacer hincapié en esto porque no sabéis hasta qué punto es frecuente que precisamente cuando se utilizan los canales, que en este caso el hospital, pero bueno, cualquier entidad pone a disposición de esos que llamamos denunciantes, ¿no? O informantes, resulta que lo primero que les pasa es que se van a la calle. Entonces, eso también es para reflexionar mucho, ¿no? Porque la realidad es que sí que había personas dentro del hospital que dijeron esto no es correcto, no se puede hacer, y lo primero que les pasa es que se va a la calle. Con lo cual, esto te dice mucho de cómo funciona el sistema. Es decir, que como bien decís, esto no es una ocurrencia, me levanto esta mañana, sino que es una forma de funcionar y que, por tanto, cuando se pone de relieve que no es correcta, el que sobras eres tú y no esa forma de funcionar. Y luego, con respecto al modelo, estoy muy de acuerdo con Joan. Es un modelo delicado porque, evidentemente, se trata de un hospital público de gestión privada que en la teoría puede resultar más eficiente, pero siempre que funcione, digamos, respetando las reglas, ¿no? Porque claro, es que esto es hacer trampa. Entonces, es verdad que los incentivos que tiene un modelo de gestión privada, pues evidentemente la empresa quiere que le sea rentable o que por lo menos no sea deficitario, pero claro, lo que tú no puedes es cambiar las reglas y decir, no, yo me cojo a los que vienen de fuera, que vienen con el cheque, me viene mejor, hago las listas de espera, porque efectivamente con la sanidad esto es muy delicado. Entonces, a mí me pasa un poco lo mismo. Yo no creo que per se el modelo, digamos, tenga que dar lugar a esto, pero si tienes este modelo y sabes que los incentivos son estos, entonces lo que tiene la Comunidad de Madrid o cualquier otra comunidad que haga lo mismo es estar encima, es decir, estar continuamente monitorizando por lo que estamos viendo, ¿no? Pues que no se produzcan estas distorsiones, pues ellos tendrán unos números, me imagino, los habéis dado, ¿no? De, oye, pues cuántos partos con hospital con esa población, cuántos trasplantes. Entonces, lo que tienes que estar es absolutamente encima para que no ocurra esto. Si los números son tan evidentes, tú ponías un ejemplo, voy contigo, Aroca, el número de partos. Si un hospital que tiene 250 camas multiplica el número de partos que haga otro hospital que tiene infinitamente más camas, hombre, al menos es como para fijarse. Te deberían saltar las alarmas. Al menos para fijarse. Aroca. No, yo no creo que el problema sea los modelos. O sea, evidentemente conviven y en algunas veces con más o menos éxito. Yo en algunos casos lo dudo, digo por los ejemplos que se han dado. El caso de Cataluña es previo a todo esto, tiene una tradición distinta al resto de otros territorios del Estado español. Del Reino Unido no voy ni a hablar, porque tengo tan mal recuerdo de Margaret Thatcher que no quiero mentarla. Pero lo que sí creo es que el problema no es ese. El problema es que ¿por qué para que haya sanidad privada, que lo permite la ley, lo permite la Constitución y lo permite, en fin, todas las leyes? Aquí no hay ningún obstáculo a que la sanidad privada exista. El problema es que ¿por qué para que la sanidad privada exista hay que depredar a la sanidad pública? Ese es el problema.
El problema no es, vamos a ver, primero tenemos una sanidad pública en que en muchos aspectos ha sido modelo. Sanidad universal, gracias a conquistas sociales en este país y a presidentes y a ministros valientes, lo tenemos. Es una salud que evidentemente hay que mejorar, que hay que invertir, que hay que pagar mejor a los médicos, en fin, todo lo que se pueda decir para mejorar un sistema. Pero lo que no puede ser es algo, lo habéis descrito hace un momento, pero yo lo diré de una manera más gráfica si es que lo consigo. Vas a hacerte una mamografía y te dicen, no, mire usted hoy no puede ser, mañana no puede ser, pasado no puede ser, el mes que viene no puede ser, y tú, haciéndole caso a los médicos, te tocas en el pecho y te notas un bultito. Te entra una gindama enorme. Entonces, ¿qué haces? Te vas a la privada. Ese es el meollo del asunto. El meollo del asunto es que están desincentivando a la gente para que desconfíe en la sanidad pública y a su vez incentivarla para que huya a la sanidad privada. El aumento de las pólizas privadas es geométrico y el deterioro de la sanidad pública es exponencial. Y lo que yo digo es que los políticos que no nos mientan. Si Moreno Bonilla, un poner, o la señora Díaz Ayuso defienden la sanidad privada, pues que lo digan y que luego los electores elijan entre aquellos políticos que defienden un modelo o aquellos políticos que defienden otro, dentro de que todo será mejorable. Por cierto, en la sanidad privada habrá que explicar también, y eso también es un problema social, cómo consiguen incrementar sus beneficios, porque no solamente los incrementan con esta maniobra con respecto a las listas de espera, también los maniobran pagándole mal a los médicos. Hay muchos médicos que se van a la privada y que los están explotando, y eso interfiere de manera grave en la propia salud de aquellos que acuden a la medicina privada. Joan. Sí, yo creo que ahora está tocando Javier Aroca un tema que es también importante, ¿no? O sea, se calcula que más o menos 1 de cada 4 españoles tiene una mutua privada, digamos. En algunas zonas del país, como por ejemplo Cataluña o Madrid o País Vasco, puede llegar a ser 1 de cada 3, digamos. Y sí que ha habido un cierto aumento en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque realmente el nivel, digamos, de población y de relación con la sanidad pública es muy intensa. Y puede ocurrir, como está ocurriendo, que haya momentos, digamos, por ejemplo ahora con la gripe, ¿no?, de un cierto colapso o una cierta acumulación de personas que acuden a la sanidad pública, y entonces se produce eso que ahora ha comentado Javier, pues dice, pues me voy a la privada, ¿no? Y si esto se convierte en algo sistémico, aquí sí que estamos realmente en una situación de riesgo para la sanidad pública. ¿Por qué? Porque todo el sistema de bienestar, del estado de bienestar, funciona sobre la base de que hay una gran parte de la población que se beneficia de los servicios públicos. Si un sector de clase media con más recursos dice, bueno, tal como funciona la sanidad pública, yo me voy a la sanidad privada, lo que hay es un proceso de deslegitimación del sistema público, y al final acaba pasando aquello de que lo público solamente es para los que no tienen ningún recurso. O para lo muy grave, Joan. O para lo muy grave. Es más bien para lo muy grave. Pero bueno, también para las dos cosas. Pero ese es el objetivo. Y Exacto, Javier. Sí, este es un poco el tema de fondo, digamos, ¿no? Es decir, cómo erosionamos el funcionamiento del sistema sanitario y yo diría del sistema educativo, para que haya, digamos, incentivos para que se vaya produciendo la deserción de aquellos que puedan y vayan deslegitimando el sistema y acabe pasando lo que está pasando, porque lo que decís de cuando yo tengo algo muy grave en la sanidad pública pasa en la universidad. O sea, los mejores investigadores están en las universidades públicas, pero bueno, claro, en la universidad privada pues yo hago más contactos, conozco más gente, etcétera, etcétera, ¿no? Y por tanto realmente hay un plan. Yo diría que es evidente que desde posiciones, digamos, de derecha y muy conservadoras hay un plan de deslegitimar lo público. Esto se parece bastante claro. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Joan Subirats, Elisa de la Nuez y Javier Aroca. Una cosa más sobre la relación que mantiene la Comunidad de Madrid con estas empresas privadas que gestionan hospitales públicos, porque es algo de lo que llevamos hablando los últimos meses. Es un tema recurrente. Hemos hablado mucho, por ejemplo, de Quirón Salud. Menos habíamos hablado del Grupo Rivera, pero sí de Quirón. También seguro que a los oyentes les suena. Y hay otro dato, en este caso concreto, que contamos del Hospital de Torrejón, que es muy relevante. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Porque hace 3 años, Pedro, la Comunidad de Madrid admitió en los tribunales que había pagado 7 millones de euros adicionales a Rivera Salud. 7 millones más de lo que ya percibía por contrato.
Eso es, el gobierno de Díaz Ayuso cedió en los tribunales para pagar 6,8 millones de euros extra adicionales por la liquidación del Hospital de Torrejón, por ese concierto que mantiene con la Comunidad de Madrid del año 2015. Ya se había cerrado ese ejercicio con un saldo favorable a Ribera Salud de 4,32 millones. Es decir, al final se embolsaron más de 11 millones de euros. La concesionaria no estaba conforme con la liquidación inicial. El caso terminó en el Tribunal de Justicia de Madrid, donde el gigante sanitario reclamaba 7,6 millones extra. Antes de llegar a juicio, Sanidad se descolgaba con un nuevo informe que corregía la decisión anterior y admitía el pago de esos 6,8 millones que te decía a las 8 que se quedan fuera del radar de la justicia, porque la sentencia no puede analizar si ese sobrecoste se ajusta o no a la legalidad, es decir, si del erario público se ha pagado lo que se tenía que pagar. Se limita el juez a poner el sello oficial al reconocimiento del pago porque dice que ha habido un allanamiento parcial por parte del gobierno de Ayuso. Gracias, Pedro. Hasta luego. Pero es que todavía hay algo más. Según la información que publica hoy el diario El País, la comunidad ha inyectado 88 millones de euros adicionales en los últimos 5 años a Ribera para la gestión del hospital, a los que se suma un rescate de otros 32,7 millones en julio del mes pasado para que el grupo pudiera hacer frente a las deudas adquiridas en el Hospital de Torrejón, que en 2022 alcanzaba los 124 millones de euros. Y tú decías, Aroca, cuando se habla de los presupuestos que las comunidades, y tú ponías el ejemplo de Andalucía, que las comunidades dedican a la sanidad, claro, vayamos sumando todos los millones que se dedican a estas empresas de la gestión privada. Pero sí es obvio, sí es un modelo que se puede perfectamente demostrar, ¿no? Y además solamente hay que ir un día y ponerse en la cola de un ambulatorio y irle preguntando a la gente, por no ponerse en urgencia de cualquier hospital, y uno llega a las conclusiones que llega. Pero esto tiene otras variables políticas y, bueno, no sé, en esta casa hay muy buenos investigadores que estoy seguro que darán en algunas teclas. Que le pregunten a Mónica Oltra, o sea, ¿qué le pasó? O sea, ¿qué le pasó y quién estaba detrás de todo lo que le pasó? O sea, no sea que sea alguna empresa de esta que se dedica a la sanidad concertada o a la sanidad subrogada o a la sanidad externalizada. Es decir, aquí estamos hablando no de angelitos, estamos hablando de gente muy poderosa que por prevalecer y por mantener sus negocios a flote y que le den pingües beneficios son capaces de cualquier cosa, incluso de hundir a una política como Mónica Oltra. ¿Podría comentar algo, Ángel? Sí. No, quería hablar un poco del modelo de concesión porque creo que a lo mejor se entiende mejor estas noticias que habéis dado, ¿no? En estos modelos concesionarios hay unas liquidaciones periódicas que se hacen, deben hacerse, ¿no? Sobre la base de unos datos objetivos, bueno, pues cuántas intervenciones se han hecho, etcétera, etcétera. Pero lo que es interesante, y efectivamente muchas veces se va a juicio, es decir, que muchas veces la concesionaria entiende que el SERMAS pues no le ha hecho la liquidación correcta, es decir, esto teóricamente tiene una base objetiva, es decir, no tú pagas lo que se te ocurre esa mañana, sino en base a datos objetivos. Y sí que es verdad que normalmente se va a juicio y que normalmente se espera una sentencia del Tribunal Superior que dirá, ¿tiene razón el hospital o tiene razón el SERMAS, la Consejería de Sanidad, ¿no? Lo digo por aclarar un poco, porque como habéis hablado de la sentencia, normalmente ese es, cuando no te pones de acuerdo, digamos, por las buenas, ese es el procedimiento habitual. Sí que es raro, por lo menos en mi experiencia, que la comunidad se allane, es decir, que reconozca que es correcta la reclamación que le hace digamos, la concesionaria. Pero digo, para situarnos un poco en cómo funciona habitualmente. Lo que sí también quería hacer una reflexión que es importante es las concesiones son a plazos muy largos y cuando uno hace, me imagino, sus cálculos... 30 años. Claro, creo que cuando uno hace sus cálculos, pues probablemente no tiene en cuenta cosas que también estaban en la línea de lo que decía Joan, qué evolución demográfica tiene tu ciudad, qué evolución también de envejecimiento de la población, que es muy relevante. Claro, es decir, tú a lo mejor cuando haces tus cálculos, no lo sé, me lo estoy inventando, pero supongo, claro, tienes que hacer unos cálculos de que te resulte rentable a 30 años vista, lo cual yo entiendo que no debe ser fácil. Yo creo que esos plazos tienen más que ver con la duración en el cargo de algunos políticos que no con los... Sí. Claro, la gente se cura. Había un chiste por ahí antiguamente que decía, oye, ¿para qué vamos a invertir en sanidad y en educación? Vamos a invertir en cárceles, que a lo mejor ¿dónde acabamos? Bueno, o sea, pero... Y así no hace frío, porque Ábalos dice que pasa mucho frío en la calle. Si hubieran invertido en cárceles no pasarían frío. Pero qué broma
además, aparte, lo que sí que creo es que todos estos ajustes, que son, digamos, habituales, claro, vienen de que probablemente el modelo económico que tú hiciste hace 30 años, pues resulta que se te ha quedado totalmente obsoleto y que probablemente ahora no te sale rentable, que es lo que, por lo que parece, estamos viendo en el Hospital de Torrejón. Esto era simplemente como aclaración. Joan y cerramos. Sí, yo solamente dos comentarios. Uno, el que ahora decía Elisa, que es importante porque está cambiando mucho, por ejemplo, la expectativa de vida. Hay cada vez población más anciana, por lo tanto población más crónica. Y tenemos un sistema sanitario totalmente pensado para agudos, no para crónicos. Entonces ahí el gasto puede ir aumentando más si no somos capaces de establecer un sistema más sociosanitario que atienda de manera más específica a todo este gran sector de crónicos que ahora solamente tienen la posibilidad de ir al sistema sanitario común, por así decirlo. Yo creo que este es un tema que es de calado y tal. El otro realmente es cómo conseguimos que el sistema pueda gestionarse, digamos, la sanidad pública puede gestionarse con tres tipos de hospitales, ¿no? Con tres tipos de proveedores, ¿no? El hospital público con servicio y con gestión pública y con empleados públicos, que es lo clásico del sistema público. Un sistema, digamos, de gestión con entidades que son sin ánimo de lucro, y entonces allí pues realmente las posibilidades de colaboración son importantes. Lo que es distinto son las entidades sin ánimo de lucro, que es un poco distinto del sin ánimo de lucro. Y entonces ahí es cuando los problemas exigen, como decía ahora Elisa, un sistema de gestión y de análisis y de comparación entre hospitales que permitan lo que antes habéis dado, claro, los partos, por ejemplo. Y entonces se vaya viendo qué desviaciones se están produciendo, que detrás está el lucro, digamos, ¿no? Y yo creo que esto es importante. En el abierto, Joan Subirats, Elisa de la Nuez y Javier Aroca. Vamos con los dos frentes que ahora mismo tiene abiertos el Gobierno y el PSOE. Uno es un frente interno y otro es un frente parlamentario, vamos a decir, con el no de Junts al ofrecimiento, al guiño que hizo el otro día Pedro Sánchez a los independentistas catalanes. Pero déjenme que empiece por el frente interno que tiene el Partido Socialista y que tiene que ver con el comportamiento de alguien que iba a formar parte de la ejecutiva del partido, que es Paco Salazar. Anoche el PSOE reunió de urgencia a sus responsables de igualdad para tratar de abordar esta cuestión, la cuestión que afecta al exasesor del presidente del Gobierno, que ya saben que ha sido denunciado por algunas trabajadoras de Moncloa por comportamiento misógino, machista hacia ellas. Y aunque reconocen que este asunto es un asunto que hace mucho daño al partido, la reunión es verdad que terminó sin ninguna conclusión clara. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Áñez? Buenos días. De momento lo que salió de la reunión de ayer es una convocatoria que hizo Pilar Bernabé, que es la responsable de Igualdad del PSOE, convocatoria para otra cita para la semana que viene, pero poco más salió de la reunión de anoche. Y esto la verdad es que preocupa en Ferraz, porque creen que este caso, sumado, y no nos olvidemos, a esos comentarios vejatorios hacia las mujeres que se cruzaban Ábalos, Koldo y Cerdán, bueno, puede tener consecuencias directas entre las votantes del partido. Costará recuperar la confianza con las mujeres. Incluso dentro del Partido Socialista hay quienes protestan porque creen que no solo se ha actuado tarde, sino que dicen que se ha intentado proteger a Francisco Salazar. Sí, el incendio por la gestión de las denuncias internas contra Salazar se extiende por las filas socialistas a pesar de los intentos de la dirección de calmar las aguas. Pilar Bernabé, la responsable de Igualdad, reunió ayer de urgencia a las responsables de Igualdad de los territorios ante la exigencia de explicaciones, nos dicen distintas fuentes, que estaba llegando por parte de los territorios por la gestión que se ha hecho. Una gestión que muchos dirigentes con los que hablamos describen como incomprensible, desastrosa, nos dicen también. Bernabé les pidió ayer confianza, les garantizó que se va a investigar hasta el final y les emplazó a una reunión presencial la semana que viene con los servicios jurídicos para seguir analizando el asunto. Pero la sensación con la que salieron muchas dirigentes ayer, según nos cuentan, es que hay que ir mucho más allá. Lo que piden varios territorios en concreto es que se lleve el caso a la Fiscalía, ya que orgánicamente no se puede actuar contra Salazar porque ya no es militante. Esta es una opción sobre la que Ferraz por ahora no se pronuncia, es más, ni
siquiera han informado oficialmente sobre la reunión de ayer. En ese encuentro, las responsables de Igualdad aprovecharon también para pedirle cuentas a la dirección por la tardanza en gestionar las denuncias, ¿no? Por ese fallo del sistema que dicen que se produjo, ¿no? Porque desaparecieron los expedientes durante de un tiempo. Algunos dirigentes achacan todo esto a un intento de proteger a Salazar, que recordemos, el mismo día de su dimisión, el 5 de julio, antes de que el diario.es revelara las acusaciones contra él por acoso sexual, iba a ser nombrado secretario adjunto de organización. Hay mucha preocupación ahora en el PSOE por cómo se han hecho las cosas, ¿no? Por el impacto que puede tener este caso. Algunos dirigentes con los que hablamos reconocen que les hace mucho daño, donde más les duele, lamentan que puede minar la credibilidad de su compromiso feminista justo cuando está arrancando además el nuevo ciclo electoral. Vamos de torpeza en materia de igualdad, nos decía, por ejemplo, Ángels, un dirigente. Ana, gracias. A vosotros. La verdad, Elisa, es que es bastante incomprensible el comportamiento del Partido Socialista en este caso, sobre todo porque es un Partido Socialista que estaba tocado y que había perdido la confianza de una base feminista importante después de todo lo que trascendió de las conversaciones entre Koldo, Ábalos, sus relaciones con las mujeres. Bastante incomprensible que estalla un caso como este y que no hay investigación, desaparecen los informes, ahora dicen que por un error informático, pero que haya esta lentitud en la reacción. No, sin duda. Y además yo me temo que la explicación más razonable es pensar que efectivamente se prefería a ver si, no sé si protegerle, pero por lo menos no, a ver si la cosa pasaba, no actuar. Es decir, de nuevo, lo que llama muchísimo la atención, bueno, aparte de la conducta en sí misma, que es absolutamente impresentable, según lo que he leído en el diario.es, es que no haya una reacción, no ya rápida, una reacción por los cauces correspondientes, ¿no? Y de nuevo nos encontramos con esa situación que también hemos mencionado antes, donde cuando tú denuncias razonablemente confiando en esos canales que tienes a tu disposición, te encuentras en el mejor de los casos con que no pasa nada y en el peor con que eres tú el que tienes el problema o te vas a la calle, ¿no? Entonces, claro, esto no es que sea difícil de explicar, es que la única explicación que parece que puede tener es que se prefiere o se opta por una protección, entre comillas la protección, quiere decir, bueno, a ver si la cosa pasa, si no se hace nada, a ver si esto, que efectivamente es absolutamente incoherente con el discurso público que tienes, y estas cosas yo creo que pasan factura. Y también me gustaría decir que es que a veces hacer lo correcto es que viene bien también electoralmente, ¿no? Porque es que llega un momento que dices, no, es que vamos a perder voto femenino. Hombre, con perdón, es que es muy incoherente el discurso que tú tienes con que luego tengas este tipo de problemas, no que los tengas, sino que no haya ningún tipo de respuesta, ningún tipo de solución, y que al final lo único que dicen, no, es que se nos ha perdido, se ha caído el sistema, que claro, es una explicación absolutamente no creíble, ¿no? Joan. Sí, bueno, hace muchos años, ¿no?, que hemos superado esa idea de que hay un comportamiento público en el cual tú tienes que respetar unas reglas y tienes que ser políticamente correcto, y hay un ámbito privado en el cual eso no tiene por qué ser importante. Eso hace muchos años que ya ha dejado de ser, digamos, aceptable. Entonces ahí es donde, digamos, los partidos deberían ser muy, muy cautelosos cuando intentan, digamos, de alguna manera defender o proteger ese ámbito particular, ¿no?, ese ámbito más personal del ámbito público. Es evidente que ha habido desde hace mucho tiempo también un cambio en los parámetros de lo que es aceptable, digamos, desde el punto de vista de relaciones entre hombre y mujer, ¿no? Y esas prácticas que hace tiempo podían ser, digamos, mira qué curiosa esta persona como es, esto ha dejado de ser así. Ahora ya no es aceptable. Y entonces que esto, digamos, un partido político como el PSOE, digamos, haya tenido pocos reflejos o ningún reflejo en entender que esto era grave, es lo que es inquietante, ¿no? Y yo creo que ahí realmente hay un problema, uno más, de credibilidad entre lo que uno dice fuera y lo que uno practica dentro, ¿no? Aroca. Luego voy contigo, Lisa. Sí, que quería puntualizar una cosita. No solamente en relación con una conducta o otra conducta. El problema es que, vamos a ver, el Partido Socialista, por lo que se ve, pensó que una bomba nunca estalla, que las bombas son inertes, y eso es falso.
todavía hay bombas de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Española que estallan. Y la metió debajo de la mesa pensando que esa bomba no iba a estallar. Pues ha estallado. Ha estallado porque se han dado las condiciones para que estalle. Y el PSOE tiene un problema gravísimo, pero yo no creo que el problema sea ya de que si hay feministas o no feministas descontentas. Yo creo que es un problema de la propia credibilidad global del Partido Socialista y de sus sistemas de control y de sus sistemas de corrección. A mí me inquieta mucho esto que he escuchado de que algunas mujeres socialistas hablan de proteger a Salazar. ¿Proteger de qué y para qué y por quién? Porque yo creo que una persona como esta, que no es protegible desde el punto de vista de lo que es la honestidad y la honorabilidad del Partido Socialista. Por tanto, mientras más tarden y menos explicaciones den, la bomba va a adquirir un mayor tonelaje del que ya tiene. De manera que espero que estén reflexionando por su bien y por el bien de la credibilidad del Partido Socialista, que está ahora mismo en juego. Elisa, que querías puntualizar. No, quería puntualizar una cosa. No estamos en un ámbito privado. Lo que yo he leído en el diario.es es que estábamos hablando de gente... Son quienes han sacado la información, ¿eh? Claro, no, pero quiero decir que eran, no sé qué cargo, qué categoría tenían las mujeres que han denunciado, trabajaban con este señor, digamos, en un marco, y trabajaba además en Moncloa, quiere decir que esto no es un marco privado que lo haces en tu casa, es que lo estás haciendo en tu lugar de trabajo, algo que con más allá de digamos, relaciones públicas privadas, esto es un móvil de libro, vamos, quiero decir que tú te vas a los tribunales y lo ganas porque clarísimamente es un acoso sexual de libro, lo que yo he leído, insisto mucho en que yo me baso en la información del diario.es, es decir, que no estamos hablando de lo que tú haces en tu casa, estamos hablando de lo que tú haces en tu trabajo. Claro, yo me refería no tanto a esa concepción de lo privado, sino en el sentido de que no se explicita en público, es algo que forma parte de las relaciones internas de esa organización. Sí. Evidentemente, vale. No es del ámbito doméstico, o sea, no es que en casa el señor Salazar tuviera esta actuación, que no sé si la tenía o no, sino que en un ámbito no, digamos, no público, en el sentido de políticamente público. Vale, entendido. ¿No? Entonces, yo creo que eso es lo que quería decir. De todas formas, sobre la denuncia, algunas de las asistentes, que ve que fue una reunión tensa ayer la que mantuvieron con la responsable de Igualdad del Partido Socialista, que es verdad que había dicho que le había sido poco diligente el partido en tomar medidas, pero algunas de las asistentes, que eran las responsables de igualdad de las diferentes comunidades autónomas, pidieron la denuncia a la Fiscalía, proponían llevar el caso a la Fiscalía. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos con el otro frente que tiene abierto, en este caso más el Gobierno que el Partido Socialista, pero es lo mismo, que es su relación con Junts, que parece que Junts dice que sigue igual que antes de las dos entrevistas que dio Pedro Sánchez. En el abierto, Joan Subirats, Elisa de la Nuez y Javier Aroca. Vamos con el otro frente que les decía que tiene abierto ahora mismo el Partido Socialista y el Gobierno, que es la viabilidad de la legislatura, de lo que queda de legislatura, que el Gobierno insiste en que va a terminar en 2027, a pesar de los intentos que ha hecho Pedro Sánchez para recuperar la relación con Junts. De momento, los independentistas dicen que se mantienen en su postura, que seguirán con su bloqueo, con su no a todo lo que salga y todo lo que diga el Ejecutivo. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. En el Gobierno, a pesar de lo contundente que fue ayer la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, en ese no, creen todavía que el portazo es salvable, que hay opciones para acercar posturas y para retomar la relación a medida que los independentistas vean que se van cumpliendo los acuerdos, lo pactado. Sí, en Moncloa creen que los puentes con los de Puigdemont no están rotos del todo y confían en que todavía se pueda salvar una relación que pasa por dar pasos que, aunque sean pequeños, puedan ser vistos como un gesto por parte de Junts. Y es que en el Gobierno siguen apostando por una política de mano tendida con los independentistas, a pesar de que ayer Nogueras reiteró que su postura sigue siendo la misma. El mensaje desde el Ejecutivo no cambia, hay que cumplir con lo pactado y a partir de ahí volver a generar confianza. Confiamos, por supuesto, en que el cumplimiento de los compromisos restablezca la confianza. Y creo que en el día de ayer se dieron pasos en este sentido. En las próximas semanas se tienen que seguir dando y es importante que restablezcamos esa relación porque, insisto, que el impulso de la legislatura solo persigue el bienestar de los ciudadanos de Cataluña y del resto de España. Y a esto se agarran en el Gobierno, a cumplir con las carpetas pendientes, que es como se refiere Junts a los acuerdos sin resolver, a seguir negociando votación a votación y a que no hay alternativa enfrente. Ni los independentistas van a apoyar una moción de censura, ni su mensaje, aunque no haya cambiado, ha subido de tono, Ángeles. Josu, entre los gestos con los que los socialistas
socialistas intentan tender puentes con Junts. Está la ley en materia de multirreincidencia. Es una norma que Junts, que los independentistas llevan reclamando desde hace tiempo y que ha estado estancada semanas en el Congreso. Están intentando los socialistas sacar adelante esta norma como un guiño, otro guiño a Junts, pero claro, el resto de socios están en contra. Así que o se rebajan las peticiones de los independentistas o el PSOE va a necesitar al PP para sacar esta norma adelante. Sí, fíjate que la política española no para de dejarnos grandes momentos y hoy, para contentar a Junts, podemos encontrarnos con una foto cuanto menos curiosa en el Congreso de los Diputados. La Comisión de Justicia va a intentar cerrar la ponencia para aumentar las penas por multirreincidencia, que es un viejo anhelo de la derecha catalana, pero también de la española. Sin embargo, todos los socios de la izquierda, incluso el socio de gobierno, Sumar, rechazan una ley que tachan de racista, por lo que para sacarla adelante va a necesitar los votos del Partido Popular. Fuentes populares nos dicen que no descartan apoyarla para seguir con el trámite parlamentario, recordando además que es una vieja demanda de los populares, por lo que Ángels podría darse la paradoja de que pueda ser el PP el que hoy con su voto dé algo de aire a la relación entre Junts y el PSOE. En caso de que no fuera así, en el gobierno confían en sacarla más adelante con consenso. Josu, gracias. A vosotros. ¿Y qué dice el Partido Popular de este acercamiento del PSOE a Junts? El PP, que otra vez pendula entre atacar y seducir a su manera a Junts y lo que representa. Bueno, pues el PP dice que Sánchez ha perdido la dignidad. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Le acusan en el PP al presidente del gobierno de arrastrarse ante Puigdemont, de quedar mal por sus repetidos cambios de opinión, pero claro, mientras dicen esto, el Partido Popular necesita acercarse a Junts y cada vez esa intención es más evidente. Recuerden que lo contábamos el otro día, que Feijóo llegó a pedir en público a los empresarios que le hicieran el trabajo y ya no sabe cómo arrimar a Junts a su partido. Y ya no sabemos nosotros cómo analizar lo que dice el PP, porque te dice cada día una cosa y puede decir dos cosas distintas el mismo día. El caso es que están ya picados en Génova con la insistencia de Vox para que presenten una moción, tanto que nos subrayan algunas fuentes con malicia, pues les gustaría que hiciéramos el ridículo, como lo hicieron ellos con las mociones de Abascal y Tamames. El último portazo de Junts a Sánchez, en teoría, no cambia nada. Es más, Feijóo no quiere ni comentarlo. No sé lo que va a hacer Junts. Esa es una decisión de Junts. Yo no soy tertuliano sobre las declaraciones de Junts. Simplemente lo que pedimos es exclusivamente que se pueda votar en nuestro país. Hay algo que sí que comentan, no se corta para decir que Sánchez ya no tiene ni una miguita de dignidad, que se arrastra ante Junts, pero vamos, que lo que no dice él, ya lo dice Esther Muñoz. Al PP le encantaría que Junts se arrimara para desalojar a PSOE y Sumar de Moncloa. Que digan ellos, es que nosotros más claro no lo hemos podido decir. Estamos a disposición de presentar lo que haga falta con tal de quitar a Pedro Sánchez. Lo que haga falta, menos descolgar el teléfono y llamar ellos a Puigdemont. Nosotros no tenemos que llamar a la puerta de nadie. Yo creo que las evidencias de lo que estamos viendo es el propio Junts el que tiene que decidir si quiere seguir sosteniendo un gobierno no solo corrupto e incumplidor, sino que además mira a otro lado cuando hay crisis sanitarias graves en su comunidad autónoma. Por lo tanto, son ellos los que tienen que decidir. De momento lo que nos queda claro es que hasta que no haya apoyos contados para ganar no habrá moción. Feijóo no piensa cambiar de receta. Creo que el tiempo me ha dado la razón. Llevamos un año hablando de una moción de censura. Visto lo visto, es evidente que hemos acertado no habiendo precipitado una moción de censura hace un año, sabiendo todo lo que ya sabemos ahora. Y espero que en el futuro siga acertando en mis decisiones al respecto. Acertando en mis decisiones al respecto, decía Feijóo, todo depende de Junts, así que oídos sordos a las pullas del hermano pequeño de Vox. Feijóo se vaya mismo a hacer campaña en Extremadura, hoy va a estar en Don Benito con Guardiola, irá a un partido de fútbol y luego pegará carteles en Almendralejo. Mañana seguirá por allí, aunque su presencia no será continua. Dicen algunas voces en Génova que ellos no necesitan estar por allí todos los días porque, a diferencia de Abascal, a nuestra candidata sí la conoce la gente. Junquera, gracias. Gracias, hasta luego. Antes de terminar este abierto estaremos en Extremadura, que recuerden, empieza la campaña electoral que arranca este ciclo electoral que empieza con esas elecciones en Extremadura. Pero primero, Joan, lo inédito, y lo comentábamos a la mañana siguiente, lo inédito de 2 entrevistas seguidas a medios catalanes para escenificar esa mano tendida, esa propuesta.
además explicitar el incumplimiento, cuando hacía tan solo unas semanas había dicho el presidente del gobierno que se había cumplido todo lo que Junts había pedido, bueno, pues para explicitar el incumplimiento y poner sobre la mesa y además ir después al Consejo de Ministros con un decreto de medidas que pedía Junts. Sí, parecía, digamos, como algo incluso acordado, ¿no? Es decir, que el presidente, digamos, acordar que no había acuerdo, pero que saliera en público a contarlo y aceptara el incumplimiento, ¿no? De tal manera que luego Míriam Nogueras pudiera decir que el PSOE solamente, digamos, o el Gobierno de España solamente, acepta cambiar cuando se le obliga, digamos, ¿no? Cuando están obligados a hacerlo. Yo creo que la situación sigue estando, digamos, se ha salvado como un último, lo que parecía una situación ya irreversible, se ha salvado. Y ahora falta ver cuándo volveremos a estar en otra situación irreversible, ¿no? Porque estamos en esa, parece que no hay hasta salida la próxima. Sí. Y es curioso que ahora, digamos, lo que puede haber es una cierta agitación en los que están en silencio, ¿no? El Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana, es decir, porque el nivel, digamos, de intensidad de la relación del gobierno con Junts es muy distinta de la que se da con otros socios que también son imprescindibles, pero que en cambio están en silencio. Es decir, sí, pero que también le advierten un poco, Joan, de decir, cuidado, o sea, no te vayas a tapar por ahí, que decíamos ayer, y vas a dejar los pies al descubierto, que somos nosotros. Esta es la tensión en la que se está ahora, cuando ahora se hablaba de este decreto que se da de la multirreincidencia. Ahí podría darse el caso de que el PSOE estuviera votando con los partidos de derecha y con Junts sobre un tema en el cual se apartaría precisamente de los otros socios que quizá entienden que esa norma es punitivista y que por lo tanto se alejarían de esa posibilidad. ¿Hasta dónde se puede llegar, ¿no? Este es un poco el debate, sobre todo entendiendo que hay dos temas que son amnistía y el tema del catalán en Europa, que están fuera de las posibilidades del gobierno. Entonces, eso, digamos, si vas a las raíces de la situación, explica que Junts, que es un partido que nada tiene que ver con el PSOE desde el punto de vista de la posición derecha-izquierda, desde la posición del miedo que le da la llegada del PP y Vox al gobierno, que es el eje más, digamos, ¿cómo llamaríamos?, de pertenencia, ¿no? Pertenencia catalanista en este caso, se aleja de él, pero ¿hasta qué punto, ¿no? Esa tensión entre los dos ejes, derecha e izquierda, y el eje, digamos, nacionalista, puede seguir generando las tensiones que está generando, ¿no? Elisa. Sí, no, totalmente de acuerdo, ¿no? Desde el principio de la legislatura este es el problema, que digamos Junts, que es un partido de derechas, pero independentista, es decisivo. Entonces, a partir de ahí, pues hemos visto todo tipo de contorsiones. Es verdad que desde un primer momento quedó claro que Junts pedía una serie de cosas que, como bien dice Joan, no están en la mano del gobierno. Estaba en su mano aprobar una ley de amnistía, pero claro, la interpretación o la aplicación que hagan los tribunales, y no digo ya la que pueda hacer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, obviamente no, y también el tema del catalán. Entonces, claro, a partir de ahí pues ya tenemos, digamos, continuamente este tipo de problemática, ¿no? Y también he dicho muchas veces que, claro, lo que tiene el gobierno es una coalición negativa para que no lleguen otros, pero eso dura lo que dura y aguanta lo que aguanta, que no me refiero a temporalmente, me refiero de fondo, ¿no? Entonces, claro, aparte de este postureo que tenemos y de pedirle al presidente del gobierno que se dé golpes en el pecho haciendo entrevistas, que bueno, pues yo supongo que para su público esto les vale, pero no deja de ser una cosa bastante rara, claro, al final cuando llegan cosas muy concretas, y además no olvidemos, como sabéis mejor que yo, que ahora Junts tiene que competir con una alternativa de extrema derecha, pero también independentista y nacionalista, pues claro, al final se producen estas, ¿cómo diría?, contorsiones, incoherencias, no sé cómo llamarla. Y en este caso el de la multirreincidencia es muy claro, ¿no? Es algo que a Junts le interesa mucho, y además, como digo, en esta competencia que tiene con Alianza Catalana, pero que claro, a los socios del gobierno, digamos, de izquierdas, que si son de izquierdas, no como Junts, pues no les parece bien. Pero es que yo no veo que esto tenga mucha solución, ni la ha tenido desde el día 1, ¿no? Entonces, bueno, más allá de esta idea de vamos a aguantar porque lo que pueda venir es peor, pues podemos tener de estas varias más, me imagino, ¿no? Aroca. Bueno, una vez me enseñó un viejo amigo y es magistrado en ejercicio que cuando pasan este tipo de cosas rige un principio muy antiguo de la antigua cartilla militar, de la cartilla de la Guardia Civil, que decía lo primero cuando sea el personal.
Ya, el personal hay que conocerlo, porque si no, lo normal es que hoy estuviéramos en otra circunstancia. Quiero decir esto porque yo no puedo desligar las dos entrevistas que concedió el presidente del gobierno a medios catalanes con la visita previa del señor Feijóo a un grupo de empresarios que, si le hubieran dicho que había que reunirse en Waterloo, no tengo ninguna duda de que hubiera ido el señor Feijóo a Waterloo, y por cierto a pedirle, entre otras cosas, que convencieran a Junts. Claro, probablemente he dicho antes lo de que primero conocer al personal, porque a lo mejor el presidente del gobierno y su círculo más próximo de asesores y consejeros pensaron que la mayoría de los medios de comunicación de este país se iban a tirar en contra de Feijóo por haber incumplido su propio ideario. Es decir, llevan mucho tiempo diciéndonos que los 7 votos de Junts son los 7 votos de la indignidad y del diablo, y de pronto mendiga esos 7 votos. Por tanto, yo creo que ahí hay una incoherencia y una falta de cálculo por parte del Partido Socialista. Y ahora, hablando del Partido Socialista, a mí se me ocurren 3 preguntas, porque no tengo respuestas, sino preguntas. Primero, ¿de verdad que el PSOE no ha cumplido? Porque si no ha cumplido, también se tumba un poco el argumentario del Partido Popular, de que decía que el PSOE estaba a los pies de Junts. Bueno, pues ahora resulta que no cumplía, y que ha ido a decir precisamente, mire usted, es verdad, yo no he estado cumpliendo todo este tiempo. Primera pregunta. Segundo, ¿lo que pide Junts es lo que no ha cumplido ya el Partido Socialista? Y en eso tendría toda la razón. ¿O es que le está pidiendo más? Sería la segunda pregunta. Y la tercera, ¿puede el PSOE gobernar sin Junts? Porque claro, habéis hablado de PNV, de otras fuerzas políticas. La pregunta es, señor Sánchez, ¿usted está dispuesto a gobernar si no cuenta con el apoyo pleno de Junts? Claro, todas estas preguntas hay que responderlas. Y con respecto al miedo de los catalanistas, en este caso de derechas, a la llegada de la extrema derecha, yo no estaría tan seguro, porque tengo que recordar que cuando entró la Legión en Barcelona desfilando por la Diagonal, iba acompañado de muchos catalanistas. Es decir, la Legión y los catalanistas entraron desfilando por la Diagonal a los grítores de ¡Viva Franco! Luego, por tanto, menos lobo. Bueno, pero fíjate, acuérdate que, bueno, esto es de hace muchos años, claro. Hombre, claro. Pero estaba el señor Ridruejo, que había preparado una propaganda en catalán para repartir ese día en la entrada de las tropas, comillas, nacionales por la Diagonal. Y Franco le hizo que quemara toda esa propaganda catalana. Porque era en catalán. Porque era en catalán. Bueno, pero o sea que antes una España roja que una España rota. Pero o sea, eso forma parte. O sea, estamos ya. Pero eso forma parte de otro tipo de discurso. Yo lo que quiero decir, es que los nacionalistas catalanistas de derecha entraron desfilando con la Legión en Barcelona. Y por cierto, disfrutase de un alcalde de nombre Porcioles, que se paseaba en coche blanco descapotable, y hay fotos por Barcelona, acompañados del caudillo, los dos pidiendo taxis. Sí, sí. No, hay una cosa más reciente, catalanista, para no ir al 39, que sería el pacto del Majestic entre Pujol y Aznar, ¿no? Sí, y allí, pues, un poco me ha sonado lo que decía Esther Muñoz, ¿no? Ahora, diciendo, bueno, nosotros estamos abiertos, ya lo hemos dicho de todas las maneras posibles. Sí. Vengan y pidan, ¿no? Vengan y pidan, ¿no? Pero en más de una ocasión, Joan, lo hemos comentado, que el principal beneficiado de la ley de amnistía, de que saliera bien la ley de amnistía, a pesar de todo lo que movilizó en contra del Partido Popular. Claro, la normalización de Junts, ¿a quien beneficia? Sobre todo es al Partido Popular. Pero Ángeles, ¿a qué ha ido Pujol a entrevistarse con empresarios catalanes? Pujol tiene que ir a Feijóo. Los confundo siempre. Igual es que son la misma persona. No, tú confundes Feijóo con Rajoy, como todos. Con distinto maquillaje. Bueno, ¿a qué fue? Fue a blanquear al señor Puigdemont. Claro. Y por eso digo que la ingenuidad del PSOE ha sido y ha consistido la infantilidad en pensar que todos los medios de comunicación se iban a echar con sus garras contra la incoherencia del Partido Popular, pero no, es que hoy hablan de que el señor Sánchez se arrastra, y sin embargo no considera que el que se arrastró primero fue el señor Feijóo.
Mira, déjame que cuente otra cosa que estaba contando esta mañana Televisión Española. Ya saben, porque lo contamos aquí, y además pudimos escuchar algunos de los audios, que miembros del tribunal que condenó, por cierto, que todavía no tenemos la sentencia, o sea, solo conocemos el fallo todavía, y ya no sé si hoy es jueves, pues hoy hace 15 días exactamente que conocimos el fallo, todavía no conocemos los argumentos de la sentencia que condenó al fiscal general del Estado. Ya contamos aquí en su momento que miembros de ese tribunal habían participado, habían dado un curso en el Colegio de Abogados de Madrid, que formaba parte de la acusación contra el fiscal general del Estado, y trascendieron algunos audios, sobre todo uno de ellos, en los que el presidente de ese tribunal decía cuando cerraba el acto, me voy ahora que tengo que poner una sentencia, la sentencia del fiscal. Bueno, pues en las últimas horas, Pedro Jiménez, hola de nuevo. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días de nuevo. Han trascendido nuevos audios de lo que pasó en ese curso que estaban dando los miembros del tribunal que condenaron al fiscal general del Estado. Sí, un curso para abogados del turno de oficio, que algunos de los magistrados del Tribunal Supremo que han condenado al fiscal general impartieron unos días después del visto para sentencia. Estamos en el 19 de noviembre y habla Juan Ramón Verdugo. Mantiene una charla informal con los alumnos para presumir de que podrán decir que les dio el curso entre deliberación y deliberación. Además, pueden decir que les llega la conferencia entre deliberación y deliberación. Además, Ángels, en otro momento de la charla les adelanta el calendario de las deliberaciones. Escucha. ¿Les basta solo con No se escucha muy bien. Fin de semana de reflexión, decía Verdugo, entre deliberación y deliberación. Deliberaremos de nuevo mañana, y no solo deliberaron el 20N, sino que adelantaron el fallo de la condena ese día. Este curso ha generado mucha polémica, Ángels. Jueces y magistrados no tienen que declarar, no tienen que comunicar la actividad docente, tampoco los ingresos, porque este curso era remunerado, pero se produjo en un momento delicado en la sede de una de las acusaciones clave contra el fiscal general. Solo unos días después del visto para sentencia, acogía al Colegio de la Abogacía de Madrid este curso, y al día siguiente de estas palabras se adelantaba el fallo, que ha generado mucha polémica. No conocemos los argumentos, no conocemos la sentencia. Vamos a tener que esperar seguramente hasta la semana que viene. Claro, eso te iba a preguntar, porque hoy es jueves y yo decía, creo que son 15 días, ¿no?, que han pasado, 2 semanas que han pasado desde que conociéramos el fallo. Tú nos decías al principio de los primeros días, nos decías antes del puente, pero el puente empieza este viernes. Sí, los magistrados pivotaban sobre la fecha del puente de diciembre, Ángels, y ya a comienzos de esta semana las fuentes jurídicas que consultamos nos han transmitido que lo más probable es que esta sentencia esté para después del puente. A partir del 8 de diciembre conoceremos ya los argumentos del tribunal que ha condenado a Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de datos reservados. Pues en función del día que sea, conoceremos los argumentos 3 semanas después de que hayamos conocido el fallo. Pedro, gracias. Un saludo. Es verdad que estos comentarios que hemos escuchado, pueden ser más anecdóticos, quizá no son del nivel del presidente de la sala diciendo al auditorio en ese Colegio de Abogados de Madrid, déjeme que voy a poner la sentencia, porque de alguna manera estaba adelantando por dónde iba a ir el fallo, porque él no era el ponente. La ponente era una de las magistradas que emitirá votos particulares a esta sentencia porque estaban en desacuerdo con la condena. Pero en cualquier caso, Elisa, sí que hay un tono, por la seriedad, por la gravedad del asunto, que estábamos hablando del juicio a todo un fiscal general del Estado, que era algo inédito en democracia en este país. Bueno, el tono de conchabeo y de compadreo con, además, vamos a decir, en una institución que formaba parte de la acusación, chirría. Sí, yo creo que hay dos cosas aquí, ¿no? Uno, que ya lo habéis dicho, que el curso, que además es un curso recurrente, es legal, ya lo hemos hablado, es sobre el recurso de casación, y otra cosa es la prudencia, ¿no? Que yo efectivamente a mí me choca un poco, por mucho que estés en un ámbito, digamos, de una cierta proximidad, porque estás dando clase a unos alumnos y, pues hay esa cierta proximidad. Yo desde luego hubiera extremado la prudencia en declaraciones, no ya porque te puedan grabar o no, sino sencillamente por no hacerlas. Eso sí que me llama un poco la atención, pero quizá lo más llamativo es
lo que están tardando, ¿no? Yo creo que ahí sí que cometieron un error muy grande, que yo entiendo que pudieran pensar que era mejor hacerlo así, pero realmente en un juicio tan relevante no haber conocido a la vez la sentencia del fallo, creo que ha tenido, o sea, que tiene más perjuicio para la imagen del Tribunal Supremo que beneficio. Yo no sé por qué lo decidieron así, pero realmente llama la atención. Y como bien dices, esto es anecdótico, pero hombre, la imagen que se transmite no es la adecuada. Yo pienso que quizá también, no porque pienses que no te van a escuchar, sino porque, no sé cómo decirte, que es una forma de hablar coloquial que, si no has pensado, yo creo que esto es la clave, que estás en un marco donde todo lo que digas se va a interpretar de una cierta manera, no, yo creo que ni siquiera, de verdad, que ni siquiera se les ocurrió, que no era una buena idea que fueran ellos personalmente al curso que ya tenían, me imagino, contratado. Creo que eso explica un poco el que no hayan medido bien, ¿no? Porque, y luego con lo que decís de poner sentencia, hombre, yo cuando digo poner sentencia, teniendo en cuenta que se trata de un órgano colegiado, no lo interpretaría, ya lo he dicho en las redes, lo repito aquí, yo no lo interpreto, he cambiado a la ponente porque no estamos de acuerdo, o sea, lo interpreto simplemente como poner una sentencia en el sentido de un órgano colegiado, pero es cierto que no es, o a mi juicio, no es prudente cuando estás en un curso hablar de esto, y por eso digo que la mayor imprudencia, recojo un momento, la mayor imprudencia quizá era dar el curso, porque sencillamente no vas y ya está. Y que pero una vez ha sido, Elisa, yo creo que la prudencia es no hablar del tema que tienes entre manos. Es como si un médico estuviera dando una charla y estuviera explicando que está a punto de operar de corazón a alguien y que alguien fuera conocido, ¿me entiendes? Es decir, yo creo que estoy totalmente de acuerdo. Por eso he dicho la que prudencia sería no hablar del tema. Es decir, esto es quizá primero no ir y segundo, si vas, ser hiperprudente y no hablar del tema. Aroca. No, yo creo que es peor. Es como, ya que has puesto un ejemplo, pondría yo otro. Es como si un cirujano está operando y en medio de la operación se sale, da un curso y encima cuenta cómo está operando. Sí. Y yo creo que eso es... A mí me parece que en todo caso esto es indecoroso y demuestra la indignidad a la hora de vestir un puesto importante dentro del sistema democrático español, que incluye evidentemente al Poder Judicial. Como dicen en mi tierra, estos jueces han demostrado que están muy poco escamondados, no disfrutan ni parecen que estén higiénicamente adaptados a las circunstancias en las que estamos viviendo y en la responsabilidad que ellos tienen. Decían de Lola Flores que meneaba muy bien la bata de cola. Yo creo que estos magistrados del Supremo no menean bien la toga. No, hay una reflexión que ahora estaba pensando, probablemente derivada de mi larga trayectoria de profesor universitario. No sé qué hubiera pasado si hubieran grabado todas mis clases a lo largo de estos años. O sea, lo que vengo a decir es, cada vez es más complicado esto no está, o sea, no hay ningún sitio, bueno, a lo mejor en el baño si estás solo, en el único sitio porque lo de las grabaciones ya es una cosa que es espectacular. Bueno, hay antecedentes, de los baños hay antecedentes. De los baños también, vaya. No, pues. Bueno, he visto que hay un nuevo software que ya evita que tú tengas incluso que pasar a los apuntes de clase, o sea, que solamente grabando ya te pasa los apuntes, con lo cual, digamos, esto lo relaciono con la noticia esta que es espectacular de que en Australia han prohibido ya las redes sociales hasta los 16 años, ¿no? O sea, ¿qué nos va a pasar? Pero estos son mayores de edad, Joan. En relación al uso de las redes. Es decir, de aquí a unos cuantos años a lo mejor decimos, fíjate lo que hacíamos en aquella época. Lo que pasa, Joan, que ellos, los magistrados... Sin quitar... Pero los magistrados que dieron esta clase, o sea, ya hace mucho tiempo que se nos graba cuando damos una clase. Esto era un comentario aparte, digamos. Sí, pues por eso yo creo que deberían ser especialmente cuidadosos. Primero, y lo decía Elisa, primero pensarse si tenían que ir a dar ese curso, o a lo mejor podían haber mandado a otros jueces, y teniendo en cuenta eso, que el Colegio de Abogados de Madrid es parte de la acusación, y después el tono. Una última cosa, porque estamos a jueves y esta noche a las 12 empieza el ciclo electoral del que estamos hablando
hablando desde hace unos cuantos días. Empieza en Extremadura, elecciones el domingo día 21, así que nos vamos hacia allá. Gaspar García, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Son unos comicios, los del día 21, que el gobierno del PP, el gobierno de María Guardiola, adelantó después de no poder aprobar los presupuestos, pero en ese momento con el viento a favor de las encuestas, sobre todo porque sabía que pillaba al Partido Socialista en un momento de grandísima debilidad. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Viento a favor de las encuestas, pero sobre todo para la ultraderecha, que en estas autonómicas podría doblar el número de diputados que tiene la Asamblea de Extremadura. Ahora mismo tiene 5. Esas mismas encuestas dan pocos cambios al partido de María Guardiola, 1 o 2 diputados más o menos, dependiendo de la encuesta. Ahora tienen 28. En una campaña que viene marcada, como decía, por la continuidad o no de la central de Almaraz, el pulso entre PP y Vox para abarcar ese voto de la derecha, la causa judicial a David Sánchez, al hermano del presidente del gobierno, o a Miguel Ángel Gallardo, el líder del PSOE extremeño, financiación autonómica o carga fiscal. Esta tarde se concentran los grandes mítines, la presencia de Alberto Núñez Feijóo en Don Benito a partir de la 1 y de Pedro Sánchez en Plasencia a partir de las 6, y ya a última hora pues todas las formaciones que participan en las tradicionales pegadas de carteles en distintas ciudades, marcando el inicio definitivo de la campaña electoral autonómica. Gaspar, gracias. Hasta luego. Unas elecciones que vamos a contemplar con muchísima expectación. Joan, le puede salir mal al Partido Socialista, sobre todo por el perfil del candidato, sí, como decía ahora nuestro compañero, pero le puede salir mal también al Partido Popular, porque o saca mayoría absoluta a María Guardiola o vamos a volver a ver cómo depende y cómo Vox acaba decidiendo lo que pasa en esa comunidad. Sí, esta es son unas elecciones que marcan el inicio, ¿no?, de todo un proceso electoral que luego sigue por Andalucía, por Castilla-La Mancha, etcétera, y por lo tanto son muy importantes, sobre todo en ese tema, ¿no? En el tema, seguramente el caso del Partido Socialista es un caso especial, es decir, probablemente el hecho de que tener a Gallardo como candidato les va a penalizar. Pero ahí realmente el gran interrogante es qué va a pasar también en relación a la correlación de fuerzas entre el Partido Popular y Vox, ¿no? Sí. Y esto va a marcar probablemente los próximos, las dinámicas que se van a producir, ¿no? Aroca, 30 segundos. Bueno, no sé lo que va a pasar. Creo que he escuchado, no sé si sea la verdad, sino que alguien me corrija, que incluso Ibarra está haciendo campaña por el señor Gallardo, ¿no? Bueno, es un sin Dios lo que está ocurriendo allí, empezando por el propio candidato, pero bueno, la experiencia dice que no hay ninguna novedad. La señora Guardiola ya ha gobernado con Vox, sí. Tenía de consejero un señor que... La hicieron gobernar con Vox, recuerda. Por cierto, que era el responsable de medio rural y otra serie de cosas, que en un momento en donde aquel territorio, como otro del Estado, sufrió un incendio gravísimo y parece que nadie se ha responsabilizado. Elisa, muy breve. Sí, también muy breve. Yo creo que, bueno, como también dice Javier, es que el candidato no podían haber elegido peor, ¿no? Porque realmente lo que la gente percibe, más allá de lo que se opine sobre el juicio o no el juicio, es que es un jeta, que lo que han hecho ha sido aforarlo a toda pastilla, y eso es difícil quitárselo de encima. Y luego, como tendencia de fondo, sí que veo que efectivamente es relevante, pero es que también es que Guardiola ya ha gobernado con Vox, entonces plantearlo como una gran novedad, pues tampoco creo. Bueno, la correlación de fuerzas entre ellos. Sí, la correlación va a ser distinta, pero digamos que tampoco es como que rompes un tabú o que empiezas de nuevo, ¿no? Con lo cual yo creo que eso, digamos, ya está asumido, creo, como algo que va a ser así, y que no creo que particularmente empuje a mucha gente para un lado o para otro. Iremos hablando estos días de cómo transcurre la campaña electoral y de la implicación de los líderes nacionales en ella, y hablaremos también la noche de las elecciones de cuál es el resultado. Hacemos una pausa y vamos cerrando el abierto. Y 55 minutos de la mañana, 8:55 en Canarias. Vamos a ir terminando ya el abierto, que están Sergio Castro y Ana Uslé en el estudio en Madrid para contar lo que tienen preparado a partir de ahora y que yo llevaré a la antena muy diligentemente. Buenos días. Hola, muy buenos días. Qué ensayadito, ¿eh? Nos ha quedado muy bien. Pero muy bien, pero ya podéis contarnos. Vamos a empezar con el ministerio. ¿Qué es la gastrulación? Es un enigma para nosotros, también para la ciencia. Nos lo van a explicar ahora Jaime García Cantero y Nuño Domínguez. Es el momento en el que una célula de la que venimos
se divide para formar un cuerpo. Sabremos más de esto porque lo ha sabido ahora más la ciencia. También habrá unos minutos para la peste porcina en el Ministerio y hablaremos de los cientos de miles de cacharritos que tiene Elon Musk, Starlink, que están impidiendo el trabajo de satélites y telescopios con normalidad. Así que hay mucha tela que cortar en el Ministerio a partir de unos minutos. Muy bien. Y a partir de las 10:30, hacía mucho tiempo, es verdad, que no abríamos las puertas del Club de Amigos Alegres de este programa. Lo vamos a hacer hoy de nuevo para la entronización de Verónica Sánchez, la actriz de Al sur de Granada, de Los dos lados de la cama, o por ejemplo de Las 13 rosas, ni que decir tiene que también, de la serie Los Serrano. A partir de un poquito más allá de las 10:30, Verónica Sánchez con Luis Alegre. Y luego estaba el profesor Ocaña, Javier Ocaña, haciendo ya sus listas con lo mejor del año, las mejores películas de 2025. ¿Y qué ha pasado? Pues que un estreno de esta semana lo ha volado todo por los aires, incluso opta al primer puesto en su lista y es Valor Sentimental. Se estrena mañana, es del noruego Joachim Trier, el de La peor persona del mundo, que es una peli reciente, hace poquito. Y también le ha gustado mucho Golpes, de Rafa Cobos, así que viene contento el profesor Ocaña. Y vamos a cerrar el programa con Ainhoa Aguirregoitia, en Al Dente, hoy la cocina marinera vegetal, o cómo cocinar con sabor a mar sin utilizar los pescados. ¿Y eso cómo se hace? Eso se hace con talento. Vale. Es decir, eso un poco de talento. Eso te lo contará ella. Claro. Talento del mar, ¿no? Exacto. Pues vamos a terminar ya aquí el abierto. Joan Subirats, Elisa de la Nuez, Javier Aroca, hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.